Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos de Agenda Propia Nicaragua, como siempre acá presentando el debate sobre temas de análisis importante que requiere nuestro país y que quiere la ciudadanía de Nicaragua, que también está fuera del país. Esta noche queremos platicar con Juan Carlos Gutiérrez y vamos a hablar del miedo. Si el miedo se ha vuelto cotidiano en nuestra vida, ¿cómo salir adelante? Esa es una pregunta que queremos compartir con ustedes. Queremos preguntarle a Juan Carlos Gutiérrez, quien es sociólogo nicaragüense, de esta situación del miedo. Se dice que las personas tenemos resistencia inconsciente al miedo, a enfrentarnos a realidades negativas como la represión y sus consecuencias. No obstante, la represión está allí, ha estado durante 7 largos años, es parte de los instrumentos del modelo político que domina Nicaragua y el cual esconde o minimiza la represión, mantiene la apariencia de que hay una normalidad democrática en Nicaragua y deja que la violencia estatal golpee a organizaciones civiles y a personas luchadoras. Ya lo hemos visto. Así, el autoritarismo masifica la vigilancia y el control para detectar cualquier disidencia, es decir, de quienes piensan diferente o simplemente piensan. Por eso se reprime la libertad de expresión y se provoca miedo a las personas y a sus familiares. En Nicaragua, incluso muchas personas lo viven. Entonces, del miedo y sus consecuencias conversaremos con el sociólogo nicaragüense Juan Carlos Gutiérrez. Buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido a Agenda Propia Nicaragua. Muchas gracias, Patricia, un placer estar por estos lados, gracias por la invitación y bueno, hablemos de las cosas que nos tocan y cómo las visibilizamos, porque ante tanto ruido internacional o global, no hay que dejar de tocar nuestra llaga para que se recuerde nuestro dolor, para actuar en virtud de ello. Ok, entonces entremos, Juan Carlos. ¿Qué conocimiento tenés del tipo de miedo que se experimenta con más frecuencia entre la población nicaragüense en esta realidad del país actualmente? Mira, Patricia, creo que tendría que hablar en primer lugar o en primera persona para poder recordar también rostros que pueden explicarnos o contarnos sus miedos. Creo que el miedo podemos analizarlo en términos psicológicos, que no es mi dimensión. Psicología social, algo de eso lo hemos tratado, pero también como en términos de sociología política o de ciencia política como instrumento de control. Mira, cuando yo estaba aún en Nicaragua, yo tenía principalmente miedo de que le hicieran algo a los míos, a mis familiares, a mis hijos particularmente. Y ahí venía un tema de autocensura para tratar de evitar que mis acciones, mis decisiones afectasen de manera directa y rápidamente a los míos. Y es así que yo, bueno, de otra forma, nunca me gustaba en los primeros planos, pero traté siempre de evitar primeros planos para evitar generar también consecuencias. Eso en primera persona. Pero incluso saliendo del país, yo también en un momento guardé bastante silencio para evitar que hubiese consecuencia a los niños que están todavía o estaban todavía en el país. Y eso
es lo que vive buena parte de la gente, de los activistas, defensores de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, que a veces prefieren estar en el silencio o trabajando tras bambalina para evitar una consecuencia. Y es que el miedo se ha inoculado en el cuerpo y la mentalidad de las y los nicaragüenses desde el 18 en particularmente, o antes del 18, pero con mayor fuerza en el 18. Y es que eso tiene que ver con un poco el castigo ejemplar que utilizan los dictadores. Y es así que vamos a encontrarnos con, en primer lugar, para darle una rápida revisión a los, no a los tipos de miedos, sino a los sectores sociales a los cuales se ha apostado en implantar el miedo. Primero, a los familiares de los encarcelados, a los activistas que están en primera línea, en los tranques o en las calles y tal, y que fueron reprimidos con crueldad y barbarie en julio, entre junio y julio desde abril del 18, pero afectó también a las estructuras y cercanos de organizaciones que estábamos tratando de cambiar la situación del país y poder generar alternativas democráticas para el país. Y a partir de ahí comenzó a modular, a partir del miedo, muchas decisiones. Algunos por no perder sus capitales, otros para no poner en riesgo sus vidas, pero también para poder proteger la organización que en ese momento se estaba tratando de articular. Pero después vinieron las represiones a los liderazgos visibles, por tanto comienza a implantarse otra dimensión de miedo, es si a los grandes, famosos, visibles, que supuestamente no van a tocar, han sido tocados en términos a los liderazgos políticos, los económicos, después los simbólicos, incluso de las iglesias, el ciudadano que no tiene esos respaldos de los focos o de respaldos institucionales de otros lados va a tener miedo. Y ahí viene el tema de la ejemplaridad del castigo, que es un poco utilizando algún término que Foucault en su momento plantea en términos teóricos. Es decir, los miedos son, en primer orden, a perder los elementos vitales, que es como la vida en términos del ser humano, pero también elementos que son vitales como la libertad, o perder bienes que uno ha adquirido con mayor o menor dificultad según las dimensiones de los bienes. El miedo ha sido un instrumento clave en las dictaduras, en los gobiernos autocráticos, en los totalitarios, en la medida en que, si bien no tienen capacidad para controlar a cada individuo o persona de manera personal, valga la redundancia, particular, la posibilidad de que te afecte algún nivel de represión, que es ya el miedo a que te violenten, te encarcelen, te asesinen o te expulsen, se activa. Y es que el miedo está marcado como una coexistencia con el poder. El poder en términos de la necesidad de poder generar una mayor amplitud de las capacidades de decisión del dictador, dictadora, bicéfala en este caso en Nicaragua, y utilizan la represión como un mecanismo de control social y obediencia, es decir, controlar a la disidencia y aquellos que piensen o tengan la intención de ser crítico en el sistema, ya lo piensen dos veces, y generar obediencia en términos de aceptar todos los mandatos de la dictadura. Y eso significa también la desmovilización de la disidencia, es decir, a través de la represión y el miedo que te puedan afectar o el miedo que afecten a los cercanos, ya sea familiares o de organizaciones, comienza a generar una desmovilización de la disidencia. Es decir, ya las voces críticas comienzan a pensar dos veces lo que se va a hablar o actuar. Y de una u otra forma también busca generar en la extensión del tiempo, la represión, un miedo que inmovilice y que a la postre, con una batería de propaganda, una suerte de legitimación interna de que, ves, ya no pasa nada, ya volvimos a la paz, bajo el discurso de paz que utilizan, y en eso Hannah Arendt lo plantea bastante, y ese discurso de paz busca generar una normalización de la situación. Y a nivel internacional igual, si miren que no pasa nada, porque ya salieron los que estaban molestando, por no decir también ya matamos a los que están molestando, y a partir de esto es paz y esto es desarrollo. ¿Ya? Buscan implantar otra agenda, pero a partir del miedo. Y el miedo inmoviliza. Ahora, el miedo
condiciona las decisiones de la gente. Este temor que vos mencionabas en el plano individual, pero también el temor de que te afecten a la familia, ¿eso condiciona las decisiones de la ciudadanía? Es más, me voy a ir 4 pasos atrás, Patricia. La mayor parte de los mecanismos de agresión hacia otros, hacia la diferencia, está marcado por el miedo. El miedo a que pierda poder, el miedo a que cuestione mi identidad, el miedo a que, y ahí vemos desde la violencia machista que genera una represión hasta los poderes autocráticos dictatoriales como el nuestro. Pero entonces, eso genera después un miedo a quienes reciben la violencia. Y entonces, el miedo sí, obviamente, condiciona la actuación, porque ya no estás en la libertad plena de pensar o actuar según tus voluntades o bases ideológicas o éticas. Ya estás pensando a partir de las consecuencias que podría generar mi voz crítica o mi actuación crítica ante el poder. Entonces condiciona, sin lugar a duda. Y ahí ves, a ver, ustedes periodistas, ¿cuántas personas a veces les dicen no puedo hablar en este momento o no voy a hablar más? Porque hay familiares, organizaciones, e incluso con esta capacidad de las dictaduras tener brazos extendidos, como lo fue Stalin, por ejemplo, en su momento, asesinando a disidentes hasta en México. Igual Ortega lo hace en Costa Rica al mandar a matar o asesinando a gente. Entonces el temor incluso ya no solamente si está adentro o no, es que estando fuera poderte cuidar. Entonces sí, obviamente el miedo condiciona y es lo que están planteando. El reto es, y ahí me acuerdo en mis tiempos de sociología y estudiando psicología social, al padre Ignacio Martín Baró, que planteaba la importancia de poder generar espacios que validen, respalden y se acerquen bajo los planteamientos críticos. Es decir, vos y yo nos juntamos con otras personas y pensando críticamente, nos cuerpamos críticamente y hacemos la voz, alzamos la voz crítica ante las violaciones de derechos. Y eso de una u otra forma tiende a contrarrestar el miedo, el terror que se implanta a través de la represión. Pero efectivamente... Okay, pero antes de eso, Juan Carlos, ¿está afectando la salud mental de la ciudadanía esta situación de terror, de miedo, de temor, como queramos llamarle? Esto está afectando la salud de la gente, eso está afectando la forma de vivir de la ciudadanía. Mira, salud mental sería muy atrevido de mi parte poderlo decir, no soy psicólogo. Sí, está corroboradísimo y lo puedo decir en primera persona que en los momentos de tensión a mí me han surgido otras enfermedades. Por ejemplo, la gripe permanente viene también del estrés. Pero pensando también cuando lo vivimos adentro o hablando con gente que está ahí, el estrés les condiciona un momento. Si de repente recibimos audios escritos de gente que está allá, que está en aparente libertad, porque puede movilizarse relativamente en el país, aunque hay controles y tranques, controles policiales cada 2 kilómetros, la gente está en una preocupación de lo que puede suceder, hay incertidumbre, y eso estresa, eso deprime, eso afecta la vida cotidiana de las personas, incluso platicando con gente que no estaba ni muy activa en los 18, no tuvo ninguna participación directa, la piensan salir en las noches a veces porque no vaya a ser y me voy a encontrar con varios retenes y entre que si me tomé un par de cervezas o no, el miedo a que me pueda. Ahora, una cosa es que el miedo reduzca el ingesta de alcohol y conducir, y eso reducir la accidentalidad. Pero otra cosa es que aprovechen la policía, en el caso de Nicaragua, a una mayor represión. Entonces, cotidianamente va condicionando también tu actuación. Es más, condiciona las relaciones entre las personas que están afuera y las que están dentro. Yo he tenido experiencias de que han preferido no conseguir conversando conmigo vía WhatsApp o vía Segura por el temor que se enteren de que están hablando con gente que ha sido catalogada como traicionera a la patria,
activistas, opositores. Entonces, el temor va condicionando relaciones cotidianas, el miedo va condicionando su actuación cotidiana en el país, porque la represión es constante. Lo ven cada 2 kilómetros que ven retenes. Lo ven, lo sienten cuando van a preguntarle a alguien del CLS o la gente de la estructura del frente en el barrio que han hecho, dónde están, no lo hemos visto. Van generando mecanismos de control cotidiano a la población, y eso sin lugar a duda incluso llega hasta el punto de decirle a niñas o niños en su cuadro familiar: hey, eso que estás diciendo, alguna expresión de una niña de 5 años diciendo un improperio al ver a la Rosario Murillo en la televisión, le dice: eso solo pueden decir aquí. Entonces el mecanismo el miedo se va convirtiendo como un mecanismo de protección, porque la represión es evidente. Insisto, psicológicamente no puedo hacer dimensiones, pero se vuelve un mecanismo cotidiano para la protección, y obviamente eso inmoviliza. Ahora, este factor de generar miedo, de generar terror en la gente, según lo que decía vos, no tiene que ver únicamente con quienes ostentan la copresidencia, y lo digo irónicamente, sino que tiene un entramado social grande. Sí, sin lugar a duda. A ver, muchas veces cuando vemos la aporofobia o la xenofobia, es decir, la aversión y el rechazo a personas pobres o a personas de distintas identidades, color, etnia, como querramos plantearle. Y eso genera no solamente un rechazo interior de no querer comunicarse, incluso un rechazo expreso, que es un nivel de violencia, ¿no?, hacia las personas, o que no te sentes aquí, o salite de aquí, o no puedes hacer esas cosas, homofobia incluso, esas expresiones no se pueden permitir en este lugar, pero eso es también por un temor y un miedo a las condiciones de poder que por razones económicas o razones identitarias y étnicas o razones de género y poder se plantean. Es decir, todo aquello que me puede cuestionar y yo concibo siendo un entramado de poder de una u otra forma, voy a cuestionar y posiblemente vaya a agredir. Y eso entra en todas las dimensiones. Aquellas voces críticas, incluso en estructuras de organizaciones. A veces alguien que cuestiona una decisión de la jefatura de una organización o de una empresa puede ser ya también vista como se activa un mecanismo de represión porque está ostentando algún nivel de poder. Si ahí entra la relación del poder y la voz de disidencia o la voz crítica que puede haber. Y eso puede estar en todos los niveles y en todas las dimensiones. Ahora, esto se exacerba cuando estamos dentro de un Estado, de una sociedad donde la fuerza coercitiva que ostenta el Estado, legitimada y legalizada, porque eso lo dice la Constitución, se utiliza no solamente para evitar crímenes que violentan la ley, sino también ejercen represión a quienes tienen una voz crítica o una disidencia ante el poder. Y ahí van a activar, y ahí es clave, porque los mecanismos de poder, de represión generando terror, van generando o una amplificación del terror, del miedo, o una señalización de quienes deben estar proscritos del sistema. Y ahí vas a ver, primero, por ejemplo, vigilancia permanente, cosa que el partido de gobierno lo realiza desde hace muchísimo tiempo. Estar permanente en los barrios con estructuras parroquiales, es decir, que a nivel local, la vigilancia de quién actúa de una u otra forma, incluso el temor a que si yo voto de manera crítica van a saber que yo fui en el barrio. El castigo ejemplar en términos de agarrar a personas de manera simbólica y las encarcelan, les violentan todos sus derechos, las aíslan, y eso genera de una u otra forma, y la amplificación a partir de los medios reproductores del aparato propagandístico del poder genera un temor en las demás personas. Pero también hay y se activa el tema de la arbitrariedad jurídica, y eso sucede en todos los gobiernos autoritarios, donde la inseguridad jurídica se activa como un mecanismo de temor
no hay respaldo por ausencia de un Estado de Derecho. Si la regla se activa según el interés de quien ostenta el poder. Y al final, la propaganda también va generando un mecanismo también articulado, y el mismo Foucault lo planteaba, un mecanismo articulado de represión, en tanto la narrativa institucional hegemónica del que está en el poder implanta un mecanismo. Estos son los que existen, los demás son parias o demás son traidores. Y ahí viene incluso la deshumanización del otro, del adversario, que pasa de ser adversario a ser enemigo. Si el adversario podemos coexistir en un espacio, en un sistema, y disputamos ideas, disputamos poder, pero el enemigo es eliminarlo. Y ahí viene la deshumanización, decía Hannah Arendt, que es parte de una de las dimensiones del totalitarismo. Al deshumanizar al otro, al adversario, va generando condiciones para que la represión no genere un cuestionamiento ético. Por ejemplo, si yo me he tragado la píldora de que los que no piensen como yo me van a agredir, me van a matar, yo si los agredo, ya tengo licencia ética y además tengo licencia legal para poderlos agredir. Entonces, licencia moral, y licencia legal para poderlos agredir. Y ahí viene el tema de la deshumanizar, un poco lo que pasó en Ruanda, que se plantea en una radio que una etnia decía que los otros eran unos asesinos y nos iban a matar y tal, y a partir de ahí comenzó a generarse toda una represión, un etnicidio, cosa que también estamos viendo, por ejemplo, ahora de Israel hacia los palestinos. Entonces, cuando propagandistas como Grigsby plantea que esos son unos asesinos, nos van a matar, tal, y esos son unos, comienza a generar toda una caracterización de los otros, es decir, los que no pensamos como ellos, y que incluso generamos un riesgo vital a ellos, a cualquier prurito moral de querernos agredir, se elimina y nos van a agredir y nos pueden matar. Y ahí entra otro mecanismo que a través de la propaganda y la demonización se utiliza para generar terror. Y el terror inmoviliza, controla a la gente, o hace que sobrevivan las voces disidentes en el subterráneo, en el substrato, y que no se visibilicen hasta cuando hayan mejores condiciones. Ahora, esta situación de miedo, de terror, lo que ha hecho es normalizar alguna situación que eran inaceptables. Me estoy recordando la militarización. Ha sido históricamente inaceptable, o la falta de libertades, también un asunto inaceptable. Pero este tipo de situaciones han sido normalizadas con esta política de terror de la dictadura. Y la normalización podemos verla en términos de aquellas prácticas que son frecuentes en el tiempo y que no han cambiado en el tiempo y se terminan viendo como relativamente normales, pero no necesariamente aceptadas, principalmente para quienes lo están viviendo o indirectamente la están sufriendo. Es decir, ¿quiénes son los que indirectamente la están sufriendo la represión? Aquellos que no les ha tocado, pero se sienten en el riesgo de poder ser tocados, que ahora son todos y todas en Nicaragua, incluso los suyos, los partidarios. Ya mostraron que nadie está protegido, porque si hasta jefes policiales que antes fueron utilitarios para el ejercicio de la represión, letal incluso, han sido sancionados, demandados a mejor resguardo o incluso en la cárcel, o cuadros políticos en la Corte Suprema de Justicia que han pasado a mejor vida en términos políticos y civiles, entonces nadie está a salvo. Eso al final va generando una práctica permanente. Ahora, uno de los riesgos que tienen los gobiernos autocráticos, los modelos cerrados, totalitarios, es que ellos necesitan alimentar de manera recurrente el terror con nuevos mecanismos de represión, muestras de que cualquiera puede ser afectado, porque en ese ejercicio de normalizar también el cuerpo, la mente y la actitud de las personas que no están a gusto con eso pueden acomodarse y encontrar nuevos mecanismos para poder estar una resistencia. La resistencia a veces no es visible, por lo general no es visible, y se articula en esa normalización del modelo y que va encontrando pequeñas grietas de comunicación entre similares o disidencias
del mismo gobierno en poder, y entonces comienza a generarse alguna masa crítica que comienza a articularse, al menos en narrativa. Pero en este caso, por eso es que los regímenes como como Ortega y Murillo, realizan de manera recurrente nuevas formas de represión. Y esto es nuevo, y ahora aparece otra cosa. Por ejemplo, el rechazar el ingreso al país de nacionales que viajaron por el matrimonio de un familiar en Estados Unidos, en cualquier lugar. Se fueron 15 personas y solo lograron entrar 5 o 10. Perdón, 5 lograron entrar y los demás quedaron fuera. Eso ya y que se masifique la información, te plantea que todos estamos en riesgo. Y eso de repente nadie lo sabía. Antes eran solamente los activistas, después los cercanos de activistas, pero ahora después cualquiera que vaya y entre en el radar de riesgo. Y a lo mejor no tenía ningún riesgo, únicamente se utiliza como un mecanismo para refrescar el terror, refrescar que existen distintos mecanismos, distintas dimensiones que ponen en riesgo a cualquiera. Y a partir de ahí controlar la disidencia o controlar cualquier atisbo de disidencia o resistencia en el caso del país. Ya que hablas de resistencia, la resistencia ha permanecido 7 años. La gente ha hecho distintas cosas para mantener la resistencia. ¿Cómo lograr superar este problema del terror, del miedo que genera acciones, actitudes de la dictadura y generar que el miedo no te inmovilice? ¿Cómo lograrlo? Mira, creo que el miedo, y ahí voy a ser abusivo porque tampoco que yo sea especialista en la materia, pero el miedo es casi un signo vital del ser humano, de toda especie, porque es un mecanismo de protección. Sí. Si yo no tengo miedo a un león, porque pienso fuera de mis cabales que yo voy a poder controlar la agresión de un león, pues caput, ahí quedaré. Buscaré, en cambio, si tengo miedo, buscaré otros mecanismos que permitan preservar mi vida. Eso en primer lugar. Entonces el miedo es clave también para poder gestionar la vida de los integrantes de un sistema, de una sociedad. En este caso, para poder mantener la resistencia, el miedo también viene siendo parte, porque aquel que no tiene miedo se va a arriesgar a hacer un acto casi suicida, o puede ser asesinado, puede ser encarcelado y después expulsado del país. Y al final ese activo que estaba en el país, que podía ir generando algunas células de organización, ya no va a estar. Entonces, por eso yo cuestiono a veces a personas que en el exterior podemos perder la perspectiva y dicen, no entendemos por qué la gente no sale, no reacciona en el país. Es decir, a la distancia es difícil que puedas medir el miedo de lo que ahí se vive. Entonces, pedir que los demás hagan algo que vos no estás haciendo en el país, porque no te vas a ir al país a hacerlo, entonces medir las palabras. Ahora, ¿cómo poder activarlo? Bueno, creo que una de las cosas, por ejemplo, recordando a Martín Baró, planteaba un poco desde la psicología de liberación, que era un poco, estamos hablando de los años 80, plantea la importancia de poder establecer relaciones, estimular relaciones en resistencia, en silencio, en casi anonimato principalmente, que activen, que mantengan en ejercicio práctico el pensamiento crítico del sistema que está viviendo. Porque en principio, si en la última dimensión en la cual tienen control los poderes totalitarios es la mente. En la medida que logren preservarse esos espacios donde discutamos, demos información cualificada, los medios de comunicación independientes, que en este caso por suerte las redes sociales y las alternativas cibernéticas, por decirlo de una forma, permiten llegar al país, son importantes que se mantengan, porque proteger esa última dimensión, que es la mente, incluso lo decían amistades que estuvieron encarceladas, incomunicadas por mucho tiempo, yo necesitaba tener sana mi mente y pensar claramente y tener una rutina porque tenía que proteger esa última dimensión que es de libertad, que es la mente, que es quizás la que va a generar un motor de resistencia en lugares muy cerrados. Y la resistencia han existido incluso en los sistemas
más horribles del sistema cerrado. Por ejemplo, en la época cristiana se va a cumplir el 8 de mayo, un aniversario más de la caída de Hitler y la victoria en la Segunda Guerra Mundial. En ese sistema, la resistencia francesa fue un ejemplo de activación, pero ahí con un esquema belicoso, es decir, armado. Pero en lugares incluso donde no es las armas las que funcionan como activos de resistencia, la mente y actividades de resistencia, como por ejemplo no consumir medios de gobierno o no consumir servicios generados por gente cercana al capital de la dictadura, o si trabajo en el Estado, sacar información, pasar información o hacer mal cosas para que generen pequeños sabotajes y que planteen la resistencia. Pequeños gestos en espacios cercanos donde no pongan en riesgo a las personas son mecanismos de resistencia, pero eso pasa también por tener una dimensión de libertad en tu mente y en el espíritu, obviamente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido amena la conversación, has aportado ideas muy claras, creo que le sirven a la ciudadanía que está adentro y la que está afuera también. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Patricia, y felicidades y agradecer por mantener estos espacios que alimentan el pensamiento libre o crítico ante las dictaduras. Gracias. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.